Hola, ¿se oye? Buenas tardes a todas. Ingeborg Kraus es una psicóloga alemana especializada en trauma. Trabajó con víctimas de violación como arma de guerra en Bosnia y Kosovo. Actualmente también está trabajando con mujeres y niñas víctimas de la explotación sexual y trata en Alemania. En su trabajo como psicoterapeuta ha afirmado que, en todos los casos he encontrado que estas mujeres han sufrido experiencias de violación en el pasado. Recientemente, Ingeborg tuvo la iniciativa de lanzar una petición al gobierno alemán que descriminalizó la prostitución en el año 2002, para revocar dicha ley cuyas consecuencias son catastróficas. Según Ingeborg, se suponía que se legalizó la prostitución para proteger a las mujeres, pero el resultado ha sido el contrario. Están más desprotegidas. Esta ley solo protege a los compradores de sexo, según Ingeborg, y, según yo, a la industria del sexo, que es el gran negocio. Vas a hablar Ingeborg y luego haremos debate y a ver si puedo yo también hacer un poco de resumen de lo que ha dicho, si es necesario. Please. Okay. Does it work? Yeah. Okay. So first of all, thank you very much for inviting me here to Pamplona. I'm very happy to see again Sarah and y Kaisha también y Sheila, por supuesto, que hablará mañana. Kaisha ha explicado muy bien el hecho de que existen tres modelos. Tenemos la prohibición de la prostitución, tenemos la legalización de la prostitución y luego tenemos un tercer modelo que es la abolición, que se conoce como el modelo sueco. La prostitución siempre ha sido ilegal en Alemania, con la excepción de un corto periodo a principios del siglo XX. Alemania le están pidiendo que hable más alto. Que no le oyen bien, dicen. Bueno, intentaré hablar más alto entonces. Suecia, hace 18 años, pensó que había que abolir la prostitución, pero Alemania pensó que no y decidió tomar otro camino. Alemania dijo, queremos proteger a las mujeres en prostitución. Entonces, en el 2002, Alemania promulgó una ley que pretendía convertir la prostitución en un trabajo como cualquier otro. Los políticos pensaban que no era la prostitución en sí que suponía el problema, sino la discriminación que sufrían esas mujeres en la sociedad y su falta de derechos. Viendo el problema desde esta perspectiva, ellos querían mejorar la situación de las mujeres. Ellos dijeron, la prostitución ya no debería verse como algo que va contra la moralidad, sino como un trabajo. Bueno, y desde aquel entonces las mujeres se consideran trabajadoras de sexo. Y como trabajadoras deberían tener los mismos derechos que cualquier otro empresario, empresaria, trabajador, trabajadora, por cuenta ajena, por ejemplo, con el derecho de tener la seguridad social y había que respetar sus derechos. El Estado no quería establecer ninguna regulación acerca de las prácticas sexuales. Decían que no se puede decir cómo hay que tener sexo. Y como estas mujeres tienen un negocio, pues pueden hacer publicidad, evidentemente. Con lo cual, la nueva ley revocó la restricción para la promoción de la prostitución. Pero el proxenetismo sí se prohibió.
Han pasado 15 años. ¿Cuáles han sido los resultados? Antes de llegar a este congreso, hablé con 2 inspectores de policía, Helmut Sporer y Manfred Paulus. Sporer me contó que la prostitución ha subido en un 30% desde el 2002. Él dijo, hemos cometido un gravísimo error a la hora de hacer esta ley y hemos ido en la dirección equivocada. Eso es lo que él dijo. La prostitución no tiene nada que ver con la liberación sexual. Lo único que importa es el dinero. Y los beneficios que aporta ese negocio son enormes. Estamos hablando de 15.000 millones de euros en transacciones cada año. Entonces, estamos observando una industrialización de la prostitución. Se han registrado 3.500 prostíbulos. Y esas son las cifras oficiales. También hay muchos burdeles que están en pisos individuales y que no están registrados. También estamos viendo la creación de mega prostíbulos con capacidad de acoger a unos 1.000 compradores de sexo a la vez. Aquí podemos ver una imagen de un mega prostíbulo en Colonia. Tiene 10 pisos y hay 150 mujeres trabajando en ello. Ya no hace falta ir a Tailandia para encontrar el turismo sexual. Existen turistas sexuales que vienen de todo el mundo a Alemania en grupos y autobuses les llevan del aeropuerto de Frankfurt directamente a estos mega prostíbulos. Tenemos prostíbulos de tarifa plana. Por 70 euros tú puedes tomarte una cerveza, comerte una salchicha y tener un acceso ilimitado a las mujeres. Hay una cadena de prostíbulos que se llama Pussy Club, el club de los coños. Fue noticia el día de su inauguración porque 1.700 hombres hacían cola para entrar. Estas largas colas que se formaron fuera de las habitaciones de las mujeres estaban ahí hasta la hora de cerrar. Y gran parte de esas mujeres se desplomaron al final por el agotamiento, el dolor, las heridas, las infecciones y unos sarpullidos. Algo que le llaman Vertunstumboxen, que significa cosas que se hacen en una caja, pues como los cubículos de las vacas. Y no tienen ni agua, ni servicios, nada. Lo que estamos viendo también es una banalización de la prostitución. Tenemos publicidad por doquier. Una guía turística de Múnich tiene anuncios de los prostíbulos. Y muchas veces los propietarios de los prostíbulos pues les invitan a participar en tertulias en la televisión. Y en Frankfurt también celebran una noche de puertas abiertas en el distrito de las luces rojas. Y aunque saben que ese distrito está en manos de los Hells Angels, que es un grupo de crimen organizado, aún así los vecinos van y celebran ese día. La violencia contra las mujeres se ha convertido en una violencia estructural, que significa que la sociedad y las instituciones políticas, educativas, ejecutivas y judiciales ya no lo cuestionan, ya se ha interiorizado. Aquí, en mi pueblo, en mi ciudad, eso es una foto que saqué el año pasado y es una tienda de ropa normal que decidió hacer una publicidad de ese estilo. Y así la prostitución afecta a todo el mundo, no solo a las mujeres prostituidas. La ley que supuestamente pretendía proteger y apoyar a las mujeres en situación de prostitución ha fracasado en su objetivo. De estos 400.000 mujeres, solo 44 se han registrado como propietarias únicas de sus negocios. Más de la mitad de esas mujeres trabajan de forma ilegal, que quiere decir que no tienen acceso a la seguridad social y tampoco a los servicios sanitarios en Alemania. Entonces, si tienen la gripe, por ejemplo, no pueden ir a ver un médico. También hay un problema muy importante con mujeres embarazadas que no pueden permitirse pagar por un aborto o tampoco pueden dar a luz en un hospital. Y muchas veces terminan abandonando el bebé. Y, por supuesto, todo eso atrae al crimen organizado internacional. Manfred Paulus
un policía que ha trabajado durante más de 30 años en este entorno dice que el distrito de las luces rojas es un entorno altamente criminal y que está en manos de las bandas criminales. Los que promulgaron la ley en el 2002 pecaron de una ingenuidad increíble. Han permitido a los criminales convertirse en hombres de negocios. Y esa criminalidad no se queda detrás de las puertas de los prostíbulos. El Estado se ha convertido en el proxeneta de las mujeres más vulnerables. Paulus dice que con esta ley Alemania se ha convertido en un Eldorado para los traficantes, los proxenetas y los propietarios de los burdeles. Las mujeres que vienen del extranjero para trabajar en estos prostíbulos no conocen la Alemania que los alemanes conocen y aprecian. No, son prisioneras en una sociedad paralela que es una sociedad altamente criminal. Estas mujeres viven con un miedo constante. El miedo a los compradores violentos, el miedo de no ganar lo suficiente para poder cubrir sus gastos fijos, el alquiler, etcétera, miedo a caer enfermas, miedo a quedarse embarazadas, miedo a la policía, a los proxenetas, los propietarios, a su competencia. La ley del 2002 no ha ayudado a evitar la trata. En el año 2000 había 151 personas condenadas por trata. En el 2011 esta cifra fue 32. La policía registró 636 casos de mujeres víctimas de trata en el 2011, tres veces menos que hace 10 años. 13 de estas mujeres tenían menos de 14 años, 77 tenían menos de 18 años. La policía se siente impotente y se queja. Dice que tiene poco poder para intervenir porque sin presentar evidencias, pruebas de que se ha cometido un crimen, ni siquiera pueden entrar en los prostíbulos. También los procedimientos legales dependen de la declaración de la mujer y muchas veces estas mujeres tienen mucho miedo y no quieren dar testimonio, con lo cual estos procedimientos se paralizan. Para daros un ejemplo, aquí podemos ver que cada año hay menos investigaciones. Hay una reducción en el número de investigaciones preliminares. Esto es sacado del informe sobre la trata del 2015. Más del 50% de las mujeres víctimas de trata tienen menos de 21 años. La ley que prohíbe el proxenetismo se puede burlar fácilmente porque estos proxenetas se convierten en hoteleros y alquilan habitaciones a las trabajadoras sexuales. Se estiman que 1,2 millones de hombres compran sexo todos los días. El 18% son consumidores regulares. 3 hombres de cada 4 han estado alguna vez en un prostíbulo. Y también el nivel de perversión sube. Las prácticas son cada vez más peligrosas y hay un incremento en la violencia practicada contra las mujeres y una falta de protección. Ha habido un estudio que ha analizado la violencia en la prostitución. Hay un estudio realizado por Zumbeck en el 2001 que encontró que el 70% de las mujeres en situación de prostitución han sufrido alguna agresión física en el pasado. Y este otro estudio se realizó en el 2004 por el Ministerio Alemán de la Familia y ha encontrado que el 82% de las mujeres en situación de prostitución alegan haber sufrido una violencia psicológica y el 92% alegan haber sido agredidas sexualmente. Teniendo en cuenta estas cifras, es difícil decir que la prostitución es un trabajo como cualquier otro.
Y claro, esta investigación cubre un periodo de más de 10 años y las cosas se han empeorado en Alemania en este periodo. Y esto es lo que dice la dominatrix Ellen Templing en el 2007. Ella dijo en aquel entonces, desde la Reforma podemos ver que no solo es que los anuncios se han vuelto más desinhibidos, sino los compradores se han vuelto más brutales. Y eso ha pasado de la noche a la mañana. Hoy en día, si tú dices, no, yo no hago esto, te dicen, venga, no te hagas la difícil, es tu trabajo. Antes estaba prohibido exigir sexo sin protección. Hoy en día los clientes ya preguntan por teléfono si pueden orinar en tu cara, quieren sexo sin protección, quieren sexo oral, quieren sexo anal. Y eso ocurre todos los días. Todos los días. Antes los compradores todavía tenían cargo de conciencia, pero esto ya no existe. Cada vez quieren más. Hay un menú que circula por Internet donde los compradores pueden elegir lo que quieran de una larga lista a la carta, un poco como ha explicado Sonia antes. Pero en Alemania es muy normal. Voy a repasar un par de estos servicios. Tenemos AF, con la lengua o sexo anal. Tenemos fisting anal, todo sin protección, jugar con la mierda o con el esperma, doble penetración, chupar o lamer las pelotas, fisting total, mamada sin protección, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Hay una larga lista. Hay páginas en Internet donde los compradores intercambian sus experiencias. Y esta es la clase de cosas que se pueden leer. Es increíble lo que está ahí, lo que se puede leer ahí. Es difícil de entender lo que pasa por la mente de estas personas. Pero los compradores quieren distraerse. El lenguaje ha cambiado. Las mujeres son deshumanizadas. Se les llaman carne fresca, nuevas mercancías. Se utiliza el lenguaje del supermercado. Más de la mitad de las mujeres prostituidas no tienen una residencia fija. Son enviadas de una ciudad a otra, a veces ni siquiera saben dónde están, viven en los prostíbulos, duermen y comen en la misma habitación donde atienden a los compradores. Duermen durante aproximadamente 5 horas al día y el resto de tiempo tienen que estar preparadas para recibir a los compradores. Hubo un informe médico reciente escrito por un ginecólogo, Wolfgang Heide, que trabaja con mujeres prostituidas. Y él dice que las condiciones de salud de esas mujeres es catastrófica. Cuando con solo 30 años están ya envejecidas. Todas las mujeres padecen dolores abdominales persistentes, gastritis, infecciones frecuentes por estas condiciones tan insalubres en que viven. Y, por supuesto, todo tipo de enfermedades de transmisión sexual. Y el trauma psicológico solo se puede aguantar con el alcohol y las drogas. Él habla de una demanda creciente para las mujeres embarazadas en la prostitución. Es decir, esas mujeres embarazadas tienen que atender a entre 15 y 40 hombres al día, todos los días, hasta que den a luz. Y muchas veces luego abandonan a su bebé y vuelven al trabajo lo antes posible, a veces solo 3 días después de dar a luz. Claro, estas prácticas son completamente irresponsables para la salud de la madre y para su bebé. Pueden dar lugar a unos daños irreversibles al bebé no nacido. Y cada madre sabe que después de dar a luz hace falta un poco de tiempo antes de que tú puedas tener relaciones sexuales sin sentir dolor. La prostitución, tal y como se practica
hoy en día en Alemania es como servir a las mujeres en una cinta transportadora. Las mujeres en los prostíbulos alemanes se consideran máquinas. Máquinas que tienen que producir más y más y más. Se ha convertido en una industria que explota los cuerpos de las mujeres bajo las peores reglas del capitalismo. Y no es de ninguna manera una relación humana. Y bajo estas condiciones, ninguna mujer alemana se ve a sí misma como capaz de hacer este trabajo, entre comillas. Entonces, las mujeres en situación de prostitución, ¿quiénes son? Bueno, ya que se ha abierto la Europa del Este, las mujeres provienen de las regiones más pobres de Europa, Rumanía, Bulgaria, etc. Y normalmente provienen de grupos minoritarios, por ejemplo, como el pueblo roma, que viven en una extrema pobreza. Hoy en día, el 95% de las mujeres en situación de prostitución provienen de otros países. Es una prostitución de la pobreza. Aquí podemos ver que la mayoría vienen de Europa. Hay un pequeño porcentaje, casi el 5% que viene de África, pero dentro de Europa tenemos a Rumanía y Bulgaria, que son los países principales. Entonces, ¿quiénes son estas mujeres? Tienen 18 años, vienen de Rumanía o Bulgaria y van a Alemania para trabajar de forma voluntaria en los prostíbulos alemanes. ¿Quiénes son? Hace 2 semanas estuve en una conferencia en Estocolmo y escuché a Simon Hagström, un policía que ha trabajado durante muchos años en el distrito de las luces rojas. Y él se entrevistó con un hombre que estaba en la cárcel en Suecia por trata de mujeres. Pero cuando salió de la cárcel, ese hombre volvió a su país, Rumanía, y seguía mandando a mujeres a los prostíbulos, ya no a Suecia, sino a Alemania. Simon le visitó en Bucarest y le pidió una entrevista para su libro, el libro que él estaba escribiendo, y ese hombre aceptó. Entonces fueron juntos en coche hacia la zona rural. En cuanto más se alejaban de las ciudades, más visible fue la pobreza. En algunos pueblos no hay nada, no hay industria, tampoco hay ninguna agricultura, no hay nada. Todo estaba sucio, hacía mucho frío. Y Simon vio a mujeres en la calle prostituyéndose y hacía muchísimo frío. Y vio a una mujer vomitar y Simon preguntó, ¿por qué está vomitando? ¿Está enferma? Le quería ayudar. Pero el hombre dijo, no está enferma. Es simplemente el esperma que ella tiene en su estómago y ella pues lo está echando. Porque por 5 euros esas mujeres tienen que tragar el esperma. En Alemania pues les pagan 30 euros para hacer lo mismo. Entonces cuando vengo yo y les ofrezco una oportunidad mejor, ellos pues, la aceptan. Es un cálculo muy sencillo. Entonces eso es lo que nosotros en Alemania llamamos elección libre, libre elección. Este proxeneta pensaba que estaba haciendo un favor a estas mujeres. Y a través de esta entrevista estaba buscando a un tipo de rehabilitación moral. Una trabajadora social que ha trabajado en Stuttgart con mujeres prostituidas durante más de 20 años dice que el 30% de las mujeres son jóvenes, tienen menos de 21 años. Muchas veces han sido sacrificadas por sus propias familias para sostén económico. La mayor parte no habla alemán y algunas son analfabetas. A menudo no habían tenido relaciones sexuales anteriormente. Estas jóvenes vienen a Alemania y son sometidas a los deseos perversos de los compradores. No pueden decir que no, no pueden defenderse. Están completamente superadas por la situación y completamente traumatizadas también. Muchas piden enseguida psicofármacos o drogas después de sus primeras experiencias. Dicen, es que si no, no puedo aguantarlo.
es imposible sobrevivir. La solidaridad social entre todos los ciudadanos europeos. Alemania, por lo visto, no tiene ningún problema en utilizar las mujeres más vulnerables de los países más pobres de la Unión Europea para explotarlas sexualmente y luego rechazarlas cuando ya se han quedado inutilizadas y traumatizadas. Hoy en día, los políticos ya se han dado cuenta de que algo va mal con esta ley, que no ha funcionado. Y bueno, han hecho algunos pequeños cambios. Están intentando corregir, por ejemplo, el 10% de todos los errores que se han cometido. Es poca cosa. Desde julio del 2017, es decir, este año, julio de este año, desde entonces tenemos una nueva ley que se llama la Ley de Protección de Prostitutas. Y se está implantando algunas regulaciones. Por ejemplo, los propietarios de los prostíbulos ahora necesitan un permiso, una licencia para tener un prostíbulo. Las mujeres en situación de prostitución tienen que registrarse y también tienen que asistir a sesiones individuales de asesoramiento, de salud. Los compradores tienen que utilizar condones y un comprador que exige o quiere tener relaciones sexuales sin condones le pueden multar hoy en día. Entonces, solo las peores consecuencias de la prostitución en Alemania, por ejemplo, los prostíbulos de tarifa plana y las ofertas de gangbangs, se prohíben. Pero unas solicitudes muy importantes que han salido de los expertos, por ejemplo, tener una edad mínima de 21 años o proteger a las mujeres embarazadas de la prostitución, estas solicitudes no han sido tenidas en cuenta. Una asociación de propietarios de prostíbulos ha introducido un sello de calidad que se da a los prostíbulos. Y en estos prostíbulos se supone que todas las mujeres están trabajando de forma voluntaria y de forma independiente, con lo cual no se comete ningún crimen. Pero esto manda una señal muy equivocada a los compradores, diciéndoles que no tienen que sentir culpable, no tienen que preocuparse, porque todo está correcto desde una perspectiva ética. Ahora os quiero enseñar cuál es la respuesta del Estado. No sé si funciona el vídeo. Parece que no. Bueno, no importa. Es un vídeo. Es un vídeo emitido por el Ministerio dando consejos a las mujeres en situación de prostitución, diciéndoles qué pueden hacer para protegerse de la violencia. Pero no importa, no funciona, pero no importa. Antes funcionaba, pero bueno, no sé qué ha pasado. No importa. No funciona, pero no importa. No importa. Tiene que haber un vídeo. No se ve. Solo se ve la imagen, pero no importa. No importa. Voy a seguir. Pero es un vídeo ridículo. Lo que ofrecen es ridículo. Hace 4 semanas, Angela Merkel fue reelegida como nuestra canciller. Y a la vez, nosotros tuvimos la campaña electoral más aburrida de la historia. No se abordaron unos temas muy importantes
y la prostitución y la trata de mujeres no fue objeto de debate. Simplemente esos son temas que no están en la agenda política. ¿Por qué no? Porque es un problema muy serio. Y la verdad es que me sorprendí mucho ver que algunos políticos de izquierdas que estaban bloqueando constantemente cambios importantes en las leyes sobre prostitución ahora están participando en la campaña Yo También, alegando que ellos también han sido víctimas de acoso sexual. Y está bien que hablen acerca de ese acoso sexual, está muy bien, pero sería aún mejor si pudiesen ellas ver la conexión directa que existe entre la prostitución y la pornografía que objetiva a las mujeres y da a los hombres el derecho de utilizarlas. La conexión entre esto y el acoso sexual que las mujeres tienen que aguantar todos los días y en todas partes. Porque por un lado estaban protegiendo esa objetivación de las mujeres en la prostitución y ahora están muy sorprendidas que los hombres les perciben a ellas como objetos y las tratan como objetos sexuales. La prostitución afecta a todas las mujeres. El 50% de los compradores están en relaciones o están casados. Es decir, que están engañando a sus mujeres. Entonces, hagamos los cálculos. Si todos los días 1,2 millones de hombres compran sexo, y no son los mismos hombres todos los días que están comprando sexo, entonces nos tenemos que dar cuenta que Alemania es un país donde millones y millones de mujeres están siendo engañadas. Yo conozco personalmente una política que votó por el modelo sueco en el Parlamento Europeo, pero lo votó en contra en su propio partido político en Alemania. Bueno, como psicóloga, yo diría que ella tiene doble personalidad. Pero ella no lo ve como una contradicción. Ella dice, pues, no voy a conseguir una mayoría, la idea va a fracasar, con lo cual yo no voy a luchar por ella. Y esta es la definición del oportunismo. Muchos políticos y políticas tienen miedo a fracasar en sus carreras, no quieren asumir riesgos, con lo cual no están dispuestos o dispuestas a luchar por estos cambios tan necesarios. Yo creo que esta actitud refleja una crisis democrática. Estas personas, estos políticos y políticas, están generando un problema global muy importante. Están nutriendo el auge de la extrema derecha y eso es algo que vemos no solo en Europa, sino en todo el mundo. Aquí vemos algunas imágenes que han salido durante el último año y que nos incomodan muchísimo. Aquí vemos la imagen de Donald Trump rodeado de docenas de hombres firmando un decreto en contra del aborto. Y luego tenemos esa ley firmada por Putin que autoriza la violencia doméstica y tenemos también el auge del islamismo radical que oprime a mujeres en muchos países musulmanes. En el Congreso Mundial sobre la Salud Mental de las Mujeres el mensaje fue muy claro. El desarrollo sano y sostenible de una sociedad depende de la salud mental de las mujeres. Y la salud mental de las mujeres está directamente ligada a un respeto de sus derechos en una sociedad. Está ligada a la igualdad de género, la protección de todas formas de violencia, sus derechos reproductivos y su acceso a la sanidad. La salud mental de las mujeres debería ser una prioridad en las agendas políticas de todos los países, pero estamos muy lejos de ello. Y de hecho, lo que estamos viendo es una merma de los derechos de las mujeres en todo el mundo. Se lanzó un llamamiento muy fuerte en este Congreso. Ahí dijimos a las psiquiatras y psicoterapeutas mujeres del mundo, sé más activas políticamente. Cuando pensamos, eso es lo que hago yo, cuando pensamos
en legalizar la prostitución, nos tenemos que plantear la siguiente pregunta. ¿Se puede utilizar la vagina como una herramienta de trabajo? ¿Tú puedes utilizar una vagina como un tubo de una aspiradora, por ejemplo, un tubo de plástico? Desde una perspectiva médica no es posible, porque los órganos sexuales de las mujeres están conectados a través del sistema nervioso vegetativo a todo nuestro cuerpo, mucho más que los órganos sexuales de los hombres. Es como un sol que irradia a cada esquina de nuestro cuerpo, y por eso si una mujer es tocada por una persona a quien ama realmente, incluso si se le toca en el cuello o en la mano, se puede excitar. Y nuestra vagina está conectada a nuestro cerebro. Tú no puedes desconectar la vagina del cuerpo y el cerebro. Anatómicamente es imposible. La prostitución solo es posible en un estado de disociación patológica. La prostitución nunca es una opción. Siempre es la explotación sexual. Las mujeres quieren ser amadas, no folladas. Luchar por la abolición de la prostitución significa mandar un mensaje de amor a todas las mujeres. En un momento de cambios fundamentales en la historia humana, en la era de la digitalización y los robots sexuales, nuestros valores humanos están siendo puestos a prueba. Necesitamos preservar a estos valores para nuestras relaciones, y para nuestras relaciones deberíamos elegir el amor. El hecho de que hacemos la vista gorda a la violencia a la que muchas mujeres están expuestas, yo creo que refleja las muchas disfunciones que existen en nuestra sociedad. Todavía se cuestiona la necesidad de abolir la prostitución, incluso por las feministas. Pero tampoco es un asunto muy difícil de entender. Preguntemos a cualquier político si a él le gustaría que su mujer o su hija fuese prostituida. Pues la respuesta es muy clara, ¿no? No. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Eso qué significa? ¿Hay mujeres que son buenas? O, mejor dicho, ¿hay mujeres que son lo suficientemente malas para ser prostituidas? ¿Hay mujeres buenas y mujeres malas? ¿Vamos a permitir que nos dividen y nos pongan en categorías? Yo creo que eso es un reflejo de una sociedad que se divide a sí misma. Es una sociedad que trata de forma humana una cantidad de personas que son como nosotros, y luego actúa de una forma mucho menos humana, incluso cruel, con otros. ¿Y eso qué dice de nosotros si ya no nos vemos afectados por el sufrimiento de los demás? Estamos, como Derrida dijo, en guerra con nuestra compasión. Aceptar la maldad es rendirse ante la violencia ejercida contra las mujeres. Significa aceptar en una sociedad injusta. Es el reflejo de una sociedad que haya perdido su alma. ¿Por qué es posible esto? ¿Cómo es posible? Sobre todo en una sociedad que supuestamente es una sociedad democrática. ¿Por qué Alemania no es capaz de ver estas violaciones fundamentales de los derechos humanos? ¿Por qué es tan ciega esta sociedad? Sobre todo con la historia que tiene. ¿Por qué se sigue siendo ciega a la violencia que se ejercita contra las mujeres? Hay que saber que la violencia sexual es un trauma severo. Rompe a las mujeres, le causa un daño irreparable. Es peor que un soldado que viene de la guerra con el trastorno de estrés postraumático. Las mujeres que han sido violadas tienen un trauma muy profundo. Dicen, me siento como una mierda, me siento avergonzada, odio a mí misma. Como terapeuta, trabajando con mujeres con trauma, yo ya sé que cuando niegas la realidad es porque existe un trauma que no ha sido superado. No quieres analizar ese trauma porque es algo que te causa dolor y miedo.
Entonces, cuando hablamos del trauma, tenemos que entender la dinámica del trauma. La primera regla es mantener el silencio, no decir nada acerca de lo que te ha pasado. Cuando hablamos del trauma, también tenemos que pensar en el trauma individual y el trauma colectivo y cómo los dos tipos afectan a nuestra comunidad. Entonces yo me pregunto a mí misma, ¿cuál es el trauma que las mujeres alemanas no han sido capaces de superar y que les empuja hoy en día a permanecer en este estado colectivo de negación? Tiene que ver con estas violaciones masivas que sufrieron las mujeres alemanas después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene que ver con los abusos sexuales que ocurren todos los días en Alemania. Tiene que ver con el acoso sexual o la violencia sexual que sufren las mujeres constantemente en sus vidas. Ese proceso mental de negar el trauma y reprimir el dolor parece ser algo que les va muy bien a las alemanas y se ha pasado de una generación a otra. Pero si no superas un trauma, reaparece. Entonces yo me pregunto, ¿este silencio acerca de la prostitución tiene algo que ver con nuestra historia? Las mujeres fueron violadas y tuvieron que mantener el silencio. Ahora, sus hombres violan a otras y tampoco dicen nada. Media hora antes de coger el tren para venir al aeropuerto, vi a una paciente mía que fue abusada sexualmente como niña y como mujer adulta ha elegido ejercer la prostitución. Es una alemana y le he ayudado a salir de la prostitución, pero hoy en día padece una anorexia severa. Apenas come nada y su estado es crítico, es decir, come un trozo de pan a la semana, nada más. ¿Y por qué lo hace? ¿Y por qué lo hace ahora? Está libre. Podría disfrutar de su vida. Bueno, ella utiliza la anorexia como una forma de protección. Ahora ella controla su cuerpo. Ella decide lo que va a entrar en su cuerpo. Ahora ella dice, pues no voy a dejar que nada penetre en mi cuerpo. Ya no. Entonces, ¿qué es la prostitución? Prostitución significa que un hombre decide sobre tu cuerpo. Él dice, yo quiero esto y tú vas a hacer esto. La mujer no tiene ningún control sobre su cuerpo. La prostitución, sea cual sea la manera en que se practica, es una situación que traumatiza a la mujer, porque te tienes que entregar. Tú vendes tu cuerpo para ser usado por un desconocido durante un periodo de tiempo determinado. Yo no sé si mi paciente va a seguir viva la semana que viene. Yo decidí no mandarle al hospital, porque en el hospital le alimentarían de forma forzosa. Y si muere esa paciente, ¿de quién es la culpa? La gente dirá, bueno, se ha muerto porque padecía una enfermedad mental, o quizás me echarán la culpa a mí porque yo no he sido capaz de ayudarla. Pero nadie mirará las razones que ha causado su trastorno mental. Nadie echará la culpa a los compradores de sexo. El modelo alemán está creando el infierno sobre la tierra. Las vidas y los derechos de estas mujeres son sacrificados, pero ¿para qué? ¿Están defendiendo nuestra democracia? ¿Están protegiendo nuestra tierra de invasiones o terrorismo? No. Estas mujeres son sacrificadas para que algunos hombres puedan tener sexo cuando quieran, como quieran y con quien quieran. Y este es el problema. Tenemos que centrarnos en los compradores de sexo. Un comprador de sexo es una construcción social, no es un destino. Y las cifras
de diferentes países lo prueban. En Inglaterra, solo el 7% de los hombres son compradores de sexo. En España, esa cifra es el 39%. 37% en Japón, 73% en Tailandia. Este es el resultado de una educación de género no igualitaria. La prostitución no resuelve los problemas de los hombres, incrementa su miedo a entrar en una relación igualitaria con mujeres. Estos prostíbulos de robots sexuales que ya existen en Alemania y en España también van a separar los hombres aún más de las mujeres reales y de los deseos sexuales reales de las mujeres. Les encierra en un mundo paralelo completamente desconectado de la realidad de las mujeres. Cuando hablamos de la prostitución, tenemos que pensar en qué tipo de sociedad queremos vivir. No solo tenemos que pensar en reducir daños, necesitamos una nueva generación de hombres que no necesite explotar y dominar a las mujeres sexualmente para definirse a sí misma. Es una falacia pensar que la sexualidad masculina no se puede controlar. Los hombres tienen que aprender a gestionar su frustración de otra manera. Normalizar la prostitución significa consolidar la desigualdad que existe entre los hombres y las mujeres y significa aceptar la violencia contra las mujeres. Regular la prostitución no es una solución, manda la señal equivocada. Dice a los hombres que no pasa nada si tú compras a una mujer. Determina con un certificado qué tipo de abuso sexual y violencia sexual es reconocido como normal por una sociedad y qué tipo es protegido por la ley. Y por eso Alemania también necesita el modelo sueco. Muchísimas gracias.